muy bien. Vale. ¿Nada? Y nada, sabes que tienes 10 minutos para exponer, luego te haremos unas comentarios o alguna pregunta y nada, ya pues contestas a lo que te parezca oportuno, ¿vale? Vale, Pues nada, perfecto. puedes empezar ya, si quieres. Vale. Bueno, yo me he centrado sobre todo en la ética y sobre todo pues en la temática de la formación ética en el contexto del mundo globalizado en el que vamos a estar inmersos en el siglo XXI, sobre todo por el tema de la tecnología. Entonces, planteo dos preguntas principales a responder, que son ¿cuál es el tipo de educación que queremos en este contexto de globalización y tecnología? Por un lado, y luego por otro lado, qué comportamiento vamos a tener entre nosotros y el planeta, no solo entre nosotros mismos, sino también con respecto a la naturaleza, con respecto a los animales, al medio ambiente y demás. Entonces, esas son las dos preguntas que planteo en el primer momento, nuestra manera de comportarnos entre nosotros y la manera de comportarnos con el medio ambiente. Bueno, y eso es un poco lo que tengo que responder. Me he centrado sobre todo en el segundo informe de educación de la UNESCO, en este que se llama Replantear la educación, ¿vale? Que es un poco el que me ha servido de hilo argumental. Luego en la bibliografía la verdad es que pues he trabajado un montón de autores y sobre todo del tema de la ética. Bien, el primer punto de mi trabajo es un poco analizar el tema del multiculturalismo en esta globalización y si es posible pues poder convivir y poder centrarnos en que la multiculturalidad luego se convierta en interculturalidad, ¿vale? El primer planteamiento que hago es pesimista en el análisis, hago un pesimismo que luego al final en la conclusión lo quiero convertir en optimismo. ¿Por qué pesimismo? Bueno, Freud, sobre todo en el malestar en la cultura y en Totem y Tabú, pues le da un poco de vueltas a esto, ¿no? A que los cultos totémicos y los tabúes de la cultura se han ido incorporando en la base religiosa y esto ha ido paulatinamente entrando en cada cultura, hasta el punto de que a mayor desarrollo cultural Freud cree que hay más malestar, ¿no? Es un poco la enfermedad humana que dice Freud. También en este apartado del pesimismo utilizo a Spengler y Toynbee con la decadencia de Occidente. Ellos creen que la hegemonía occidental está basada en el mercado y que, bueno, en el del G7 que nació, pues en el año 2050 muy probablemente solo Estados Unidos, gracias a su manera de enfocar el desarrollo y la innovación, pueda mantenerse. Entonces, nos vienen países nuevos, especialmente los asiáticos, y esto pues hace que la hegemonía que hemos tenido en los últimos siglos pues esté pendiente de un hilo. Causas. Hemos perdido el sentido religioso. Yo analizo el escepticismo de Hume, que luego va incorporado también en la metafísica kantiana y termina con los filósofos de la sospecha, ¿no? Con Marx, con Nietzsche y con Freud. Y también creo que la entrega que hicimos a la ciencia de las verdades, en un primer momento, pues yo creo que incluso desde Galileo, pues ha terminado en el siglo XX con no tener las respuestas que buscábamos. Por un lado tenemos un nihilismo que nos decía Nietzsche y por otro lado las verdades de la ciencia pues son muy concretas, muy localizadas y no son ontológicas, que es un poco lo que necesitamos. Actualmente también analizo varios libros de Zygmunt Bauman sobre la modernidad líquida, el amor líquido, la sociedad líquida, bueno, pues que hace que todo lo que hagamos hoy en día es efímero, hasta el punto de que no tenemos un sustento ético duradero, nada es duradero. Estamos basados en la incertidumbre, estamos basados en la indeterminación, eso nos genera una ansiedad constante y bueno, todo eso me lleva a la diagnosis de que somos una sociedad enfermiza o enferma y por eso hay unas razones claras para el pesimismo. Pongo ejemplos como los 800.000 suicidios que hay en Occidente cada año, el síndrome de Ulises en el tema de las migraciones, en fin, hay razones para el pesimismo, los fracasos de los acuerdos que hemos desarrollado, por ejemplo, Estocolmo 72, el protocolo de Kioto, que luego no se cumplió,
Entonces es importante analizar el pesimismo para desde ahí, mediante un diagnóstico de la enfermedad, pues poder poner tratamiento y dar una cura. ¿Cuál es la cura? Bueno, pues potencialmente, Aristóteles, ¿no? Todos sabemos de Aristóteles el tema de la potencialidad. Yo creo que la misma potencialidad del hombre que nos ha llevado a la Luna, que nos ha llevado a mandar a máquinas a Marte, o que nos ha hecho explorar el espacio, pues creo que esa potencialidad bien llevada nos puede dar muy buenos resultados. Bien, ya entrando a analizar, después de pasar este campo del pesimismo, analizo la ética mínima de la Cortina y el principio maximum de John Rawls. Realmente lo que más me gusta de John Rawls es la idea de justicia distributiva, más que aquello del velo de la ignorancia, que no creo yo mucho que se pueda dar en la práctica. John Rawls, en la justicia distributiva, lo que viene a decir es que en un estado del bienestar basado en el comercio, todos ganamos. Si los empresarios y los trabajadores ganamos, bueno, pues el gobierno también tiene más medios y eso se traduce luego en un bienestar mayor. Eso lo hemos vivido en Occidente claramente en la segunda mitad del siglo XX y yo creo que es un buen sistema de bienestar, ¿vale? Analizo también el comunismo con Mao, con Stalin, con Lenin, ¿vale? Bien, luego digo también, perdonad, que Joseph Ratzinger en la Caritas in Veritate viene a analizar también que el mercado es positivo. Además, que el mercado es necesario. Lo único que tiene que tener el mercado es una responsabilidad ética, ¿vale? Entonces, en resumen, en este capítulo lo que vengo a contar es: el hombre tiene esa potencialidad humana para lo que decía antes de ir a la Luna y a Marte, y también para crear bombas atómicas, campos de concentración y aniquilarnos. Entonces, es el uso de la potencialidad humana lo que necesitamos incorporar a la sociedad. Hago dos planteamientos. Uno, la dianoética, ¿no? Las virtudes dianoéticas de Aristóteles, basadas sobre todo en la virtud de la prudencia o en la enseñanza de las virtudes. Ahí me ha ayudado Rumayor, que tiene una obra basada justo en ese terreno. Y, bueno, en el imperativo categórico kantiano. Creo que son dos puntos desde los cuales proyectarnos muy buenos. Siguiente punto: democracia y los valores democráticos que hay que enseñar en la sociedad y en el aula. Analizo... Sí. Vale, perdona. Analizo dos detractores, Platón y Gustavo Bueno. La obra de Gustavo Bueno que analizo, que está ahora muy candente, es La democracia realmente existente. Creo que todos sabemos lo que es y no me entretengo. La idea principal en la democracia es, o por lo menos la mía, es la de Winston Churchill. La democracia quizás sea el peor sistema que ha creado el hombre, con excepción del resto. Es decir, hacemos bueno esto de... es la menos mala, ¿no?, de las maneras de convivir. ¿Cuál es el peligro, a mi juicio, de la democracia? La ignorancia. Utilizo también a Kenneth Galbraith, que dice eso, que la ignorancia, yo ahora lo estamos viendo, yo creo que la manipulación que podemos tener fruto de esa ignorancia pues es muy peligrosa. Fake news, posverdad, están analizadas en el trabajo, imposibilidad de escapar de esa manipulación y horizontes de escenarios distópicos como 1984 o Un mundo feliz sobre todo. ¿Qué más? Solución, pues educación y un buen uso de la democracia. Yo creo que la democracia no es mala si sabemos vivirla. ¿Cómo? Pues ¿cuál es la propuesta educativa que yo planteo? Pues tratar de sustituir el afán de dominio, espíritu de cooperación, una visión de la humanidad como familia, es decir, somos todos miembros de la misma especie, intereses comunes, la globalización o el cambio climático son problemas que tenemos que dar solución juntos, un empleo inteligente de los recursos energéticos y bueno, elegir el camino bueno y no el malo. Eso todo a través de instituciones globales. Le doy mucha importancia a las Naciones Unidas y a una refundación de las Naciones Unidas.
Todo esto me lleva a concluir de una manera optimista que si hacemos bien este trabajo educativo y demás, pues yo creo que es una buena opción. El profesorado en ese sentido debe de generar el deseo de aprender de los alumnos. De hecho, esa es la palabra filosofía en su etimología, ¿no? El amor para aprender que tenemos que transmitir. Creo que también utilizo a las familias como una manera de canalizar pues la ayuda a la educación de los hijos, en definitiva para que vayamos todos hacia el desarrollo de una sociedad buena. Termino. Dos preguntas que no debemos de hacernos, que son, no podemos preguntarnos qué va a pasar en el futuro, qué van a decidir sobre nosotros en el futuro, sino más bien generar en nosotros el qué podemos hacer, cómo vamos a hacer nosotros para que el mundo sea mejor. Termino el trabajo con una frase que me gusta mucho de Albert Camus en La náusea, Albert Camus, que dice, si no hacemos esto, con la potencialidad humana que tenemos, con la tecnología que tenemos y con el conocimiento que tenemos en la actualidad, dentro de 2 o 3 o 4 o 5 generaciones nos podrán decir, os despreciamos porque pudiendo tanto os habéis atrevido a hacer tan poco. Y esto es lo que cuento en el trabajo. Bueno, muy bien, pues si queréis hablar primero Javier y José María, lo que... Oye, Diego, pues en primer lugar te felicito por haber llegado hasta aquí, te felicito por la audacia del tema, porque además la preocupación ética es muy interesante y está muy bien, y además esa preocupación a la hora de poner tu trabajo de investigación con los alumnos es digna de todo el orden. Luego tengo que aceptar unas cosas. Mira, me parece que he intentado arreglar todos los problemas de la educación de la humanidad en un TFM. Y eso es porque pues, hay problemas, pero no los intenta resolver todos ahora, ¿no? Y eso ha hecho que hay momentos en los que la lectura se pierde, pero ahora ¿dónde estamos? ¿Con Freud, con Kant, o estamos con la globalización? Estamos con ello. No puedes abordar todos los temas y luego tienes que dar por supuesto algunas cosas. No me puedes poner pues una nota de página explicándome qué es la ética para amadores. Así que te parece. No saber qué es la ética para amadores, pues no puedes poner una ética, una nota de página con el coronavirus. Ahí sí que estoy a punto de escribirte y decir, mira, vamos. Pues porque parece que claro, ya sabes, pero tenías que haber metido la podadora. Tenías que haber metido la podadora. Es lo que dice Kant, de verdad, hay libros que serían mucho más, bueno, si fuera más largo. Evidentemente, al revés, que libros que serían, hay TFMs que serían mucho más densos que para más largos. O sea, haber metido la podadora fuera, porque yo creo que es un aparato que tiene algunas ocasiones de cosas que se dan por sabida. Y hay temas que tienes que haber tratado, que tenía realmente tratado y se veía con mucha más claridad, más perspectiva propuesta. Y luego, en el fondo, aquí, el análisis de alguna manera está intentando hacer una exploración de la modernidad, los problemas que tiene, y está muy bien. Nosotros es una cosa. Pero no vuelves a ver las propuestas, y yo creo que en parte porque he aprendido a abordar muchas cosas, puedes hacer propuestas muy similares a las de la modernidad. De que cuando dices, pues ahora el hombre es mayor de edad, bueno, pues ahora, ya lo digo, digamos, no ya de Kant, desde Bacon, pues diciendo, no, pues ahora ya sí que sí, vamos, como medio milenio, ¿no? Con esta idea de la teoría de la ilustración, ¿no? Entonces, me parece que en cosas monetarias, eso me parece que las conclusiones, ¿no? Pues la opción del poder de la educación, pues por ejemplo, sí, pero a la vez hemos visto que eso es lo que yo digo también para la moderna, y que es intelectualismo que llevamos ya, pero no es posible que por el lado que era Bin Laden, y sin embargo, pues por la democracia, pues así es la vida. O sea que eso es una de las cosas que no puedo terminar de ver con el moderno. No sé, intentas plasmar un nuevo paradigma, pues en el fondo, pero vuelves a plantear las cosas que no sé. Y
Resumidas cuentas, para que los demás puedan. Yo voy a decir uno, mucho más concreto. O sea, el proyecto me parece muy interesante, está muy bien, y tecnología, pero mucho más concreto. Y eso te voy a responder pues con más claridad los problemas, y no pasa nada por dejar problemas abiertos. Pues evidentemente tenemos que pero lo que tenemos a lo mejor que es suprimir unos límites, punto. No podemos resolver todos los problemas, punto. Y ser conscientes de eso, un avance. Y eso. Gracias. Bueno, Diego, por mi parte, un poco me sumo a lo que ha dicho Javier, ¿no? Yo creo que es un trabajo, pues, casi enciclopédico, ¿no? O sea, que en el fondo hablas de tantos autores, tantos problemas, tantos temas que, bueno, que es casi inabarcable, ¿no? ¿Vale? Ahora, por otra parte, a mí también me gusta mucho eso, pues, citas, problemas, apuntan muchas cosas muy interesantes, también dar pistas sobre por dónde pueden ir los tiros, que creo que eso también pues, enriquece el trabajo, ¿vale? O sea, que yo creo que por una parte eso está mal, porque falta un poco de precisión analítica, ¿vale? Pero por otra parte, bueno, pues también era un poco más de fondo y de un marco teórico más amplio, ¿vale? Después también creo que es interesante el tema final en el que planteas el tema de la política, ¿no? O sea, que muchas veces se distingue mucho entre ética y política, ¿vale? Seguir un poco al fondo, muy aristotélico también, ¿vale? De la unión entre la filosofía política y la filosofía ética, o de la ética y la política, ¿vale? Que creo que es interesante, que son como dos dimensiones complementarias que muy pocas veces en los trabajos sobre ética se recogen, de la misma manera que muy pocas veces se recogen en los trabajos de política, ¿no? De filosofía política estrictamente. Y después yo echo de menos una reflexión más profunda, que a lo mejor también es un poco a lo mejor lo que apuntaba Javier también, en el sentido de que es una crítica a la modernidad que no acaba de separarse de los postulados modernos, ¿no? Una reflexión sobre el concepto de naturaleza humana, o sea, una más fondo ontológico, ¿vale? O sea, hay mucho Freud, mucha sociología, ¿vale? Pero creo que por lo que apunta, ¿no? Y por lo que he leído entre líneas, pues un poco lo que planteas, pues se puede resolver muchas veces con la noción de naturaleza humana, que en el fondo una ética, sin una reivindicación de la naturaleza humana, pues creo que es lo que ha demostrado la modernidad, y la posmodernidad lo que demuestra que es casi imposible de concretar, ¿no? ¿Vale? Y en ese sentido yo creo que la perspectiva metafísica y ontológica podría haberte dado, pues a lo mejor constante el criterio unificador de todas las citas y de los textos que tocas, ¿vale? Pero de todas formas yo te felicito, a mí me gustan mucho los trabajos así omniabarcantes, ¿no? Del filósofo también, ¿vale? O sea, que por una parte eso puede que desmerezca un poco analíticamente, pero por otra, bueno, pues también te muestra potencia teórica, ¿no? Y que te interesa todo y tal, ¿no? Que eso también es muy, muy interesante. O sea, bien que felicito, Diego. Gracias, José María. Bueno, yo por mi parte, nada, se cumple aquí la tesis esta de, ¿no? El filósofo tiene un problema para cada solución, y en este sentido, pues eso, has abarcado muchísimos problemas. Suscribo totalmente lo que ha dicho Javier y lo que ha dicho José María. Si hubiese respetado el interlineado, por ejemplo, oficial, creo que habría salido un trabajo de unas 150 páginas o 160 páginas más o menos, creo. Pero entonces es un trabajo muy, por eso, porque intentas abarcar muchísimos temas, ¿no? Entonces, a mí me ha resultado un pelín, quizás para mi gusto, y yo no sé si por ser mujer, pero un poquito catastrofista en ese sentido. De hecho, cuando acaba un poco todo el tema pesimista y tal, el punto 3 vuelves otra vez sobre el mismo tema, ¿no? Y te empiezas a hablar del suicidio y todo esto y tal. Entonces, las 3/4 partes del trabajo, todo el tema pues, un poquito catastrofista fijaos qué mal está el mundo. Yo quizás habría echado de menos meternos un poquito más en las causas, a lo mejor más que en el diagnóstico, ¿no? Esto es lo que le pasa y esta es la enfermedad, pero ¿qué causa esa enfermedad? Que es un trabajo más propio del filósofo, quizás, ¿no? El buscar la causa no tanto el análisis de la situación, que es efectivamente como más freudiano, ¿no? Entonces, y luego un poquito de incoherencia, en el sentido de que vas pasando de un punto a otro. Me pasa como a Javier, que terminas de hablar de Freud y digo, vale, a ver con qué ha planteado Freud, pero luego de repente Oriente y Occidente, ¿no? Entonces se va a un punto como más histórico, menos... Entonces, un pelín más de orden como de coherencia, pues quizás habría estado bien. Un trabajo tan largo es fundamental el orden, ¿no? En ese sentido, o la coherencia en ese sentido, cuando son tan largos, ¿no? Bueno, cuando son cortos también, pero bueno. Y luego me gusta el tema de
planteas de Marina, ¿no? Para educar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? O sea, esa educación dentro de un ámbito más amplio, ¿no? Y luego el tema de los valores universales, bueno, ¿y qué más? Bueno, el tema del utilitarismo de Stuart Mill como una de las 3 éticas más importantes, como planteamiento ético, pero no sé si para dar solución a un mundo materialista, más materialismo, o lo planteas como una de las tesis generales que hoy en día se plantean. No sé si lo planteas como solución, pues no me queda todavía muy claro si planteas como solución el tema del pragmatismo, ¿no? Y del utilitarismo. Y a veces me da la sensación, cuando si es un trabajo de investigación, pues tienes que plantearlo como un trabajo de investigación, y a veces me da la sensación de que es un poco ensayo. Es la sensación que a mí me da, ¿no? Como se debe hacer esto, lo otro y tal, pero a veces no se acompaña este argumento con cierta pelín moralista o tal, ¿no? Es un pelín ensayo, ¿no? Alguna vez, pero es porque yo creo que es muy extenso, me da bien esa sensación, ¿vale? Entonces, bueno, está muy bien porque te has debido de tirar horas y horas y horas y horas haciendo este trabajo. O sea, que el trabajo te felicito porque hay muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo detrás y se ve claramente. Así que, bueno, yo no tengo mucho más que decir. Vale, bueno, no sé si os tengo que contestar, porque más que preguntas, también lo que me habéis hecho es alguna observación, las he apuntado y, bueno, respondiendo un poquito a Javier, un poco lo que he querido mostrar, y bueno, y también a ti, María Ángeles, es un poco la actitud, ¿no? El optimismo lo centro en que lo que debemos de cambiar, en definitiva, la humanidad, es la actitud. Hay una frase de Bertrand Russell que me parece también muy ilustrativa de todo el trabajo, que es eso de recuperar la humanidad, ¿no? He dicho antes, sentirnos miembros de una misma familia, más allá de la familia, sentirnos miembros de una misma humanidad, de una misma especie, ¿no? La frase que digo es esa de recuerda tu humanidad, olvida el resto. O sea, realmente lo importante es que somos humanos. Y a veces se nos pierde. Yo, mientras estaba redactando el trabajo, bueno, he estado viendo y siguiendo todas las noticias, ¿no? Internacionales con el tema del virus, la última de esta que está muy de moda ahora, en estos últimos 20 días, con la muerte de este negro por manos de un policía, y entonces se han roto las estatuas históricas de hace 500 años, sin saber que a lo mejor era uno que había defendido los derechos indígenas. En fin, es un poco... ¿Por qué ese trabajo tiene tanto de pesimismo? Ostras, porque veo mucha ignorancia histórica y mucha ignorancia en la humanidad y en la sociedad, y veo mucha manipulación a la hora del relato de las noticias, que es un poco a donde bebemos. Si al final no hacemos que todos leamos y que todos estudiemos y que todos entendamos la historia como un conjunto de praxis, ¿no? de acción por parte humana, con sus virtudes y sus defectos, y lo que tenemos que hacer es copiar las virtudes y eliminar los defectos y buscar consensos y no buscar enfrentamientos, pues un poco en eso ha ido el trabajo. Sí que es verdad, María Ángeles, que Rumayor ha estado constantemente parándome y frenándome por no convertir esto en un ensayo. Entonces, cada vez que le mandaba un borrador, me hacía corregir, porque si no hubiera hecho más ensayo todavía, porque él me decía, demasiado filosofía, esto es un máster para profesorado en secundaria, tienes que aterrizarlo en un aula de secundaria y tienes que proponer cosas concretas en un aula de secundaria, no puedes estar continuamente haciendo un ensayo. O sea, que habéis coincidido un poco todos, y es verdad que se me ha ido ahí un poco la mano. No te oigo. Ahora, no se te oye, María Ángeles. Perdona, que Ahora. Ahora. Sí, nada, pues nada, vamos a... Enhorabuena, yo me reitero, que hay muchísimo trabajo detrás y que este trabajo sirva para aprender y para futuros trabajos. Si lo divides, puedes tener como 8 trabajos de investigación distintos, realmente, o sea que para el futuro te puede ir muy bien. Bueno, ahora que nos alegramos de verte y a ver si nos podemos ver más adelante. Muy bien, muchas gracias. Tendrías que salir una sesión para que podamos deliberar, ¿vale? Perfecto, ya no tengo que entrar.
Me salgo y ya no entro, ¿no? Eso es, eso es. Perfecto. Muchas gracias a todos. José María, no te veo, pero muchas gracias. Sí, lo siento, pero yo sí te veo. Adiós, adiós. Adiós. Enhorabuena. Gracias. Está todavía Ignacio, creo, en...